El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías replicó al ángel: «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». Respondiendo el ángel, le dijo: «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno». El pueblo, que estaba guardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente». Palabra del Señor. Podéis sentaros. Decía Santa Teresita del Niño Jesús lo importante que es conocer el carácter de Dios. Y conocer también, podríamos decir, y seguiríamos el carácter de Jesús. Todos tenemos carácter, el nuestro. Pero Dios también va mostrando cómo es. Y a lo largo de la historia de la salvación se ha ido manifestando siempre a través de acontecimientos concretos, en los cuales ha conducido a aquellos que han sido testigos, los conduce a la fe, a una fe firme, a una fe en Él, abriendo poco a poco las mentes y los corazones para que le entendamos. Y normalmente Dios lleva al límite para que sepamos que lo que va a ocurrir, lo que acontece, viene de Él. En este caso vemos que, y así ha actuado una y otra vez en la historia, vemos a 2 mujeres estériles. Y la esterilidad es la falta de vida. Podríamos aplicarlo a nosotros, nuestra esterilidad, la incapacidad de dar vida, de transmitir vida
de amar verdaderamente al otro. Bueno, en esta esterilidad, y daros cuenta también, Isabel es de avanzada edad, para que este hijo que van a tener se sepa que es la intervención de Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida Dios interviene? Tenemos que saber el carácter de Dios, tenemos que aprender a esperar. Daos cuenta que Zacarías ya no esperaba, ha orado, pero ya no espera. De ahí su falta de fe. La esperanza se apoya en la fe. De ahí que le dice el arcángel Gabriel, porque no has creído a mis palabras. Nuestra vida va a ir al límite, nos va a llevar al límite, nos lleva al límite la misma degradación y pobreza y desmoronamiento del cuerpo, nos lleva al límite. No podemos, a veces pensamos que con nuestras fuerzas todavía podemos mantenernos, que las medicinas pueden curarnos. Y llega un momento en que no hay nada que nos pueda curar. Tenemos que entender el carácter de Dios. Daros cuenta que lo ha hecho con Jesús, le ha llevado al límite, para que cargando sobre sí toda la maldad que hemos derramado sobre Él mostrase hasta qué punto nos ama. Pero no ha rechazado la cruz. Permanecer siempre en el Señor, perseverar. Nos lleva al límite. Le lleva al límite a la mujer de Manoaj y a Manoaj, lleva al límite a Zacarías y a Isabel. Y Zacarías se ve que ya había perdido toda esperanza. No sé cómo va a ser eso porque mi mujer y yo somos ancianos, ya para tener hijos ya no es posible, ya no esperamos nada. Has dudado de la palabra del Señor. De nosotros también nos cuesta esperar, porque le hacemos a Dios pequeño. Y ha obrado grandemente también Dios en estos dos hijos, en Sansón y en Juan, el Bautista. Y daos cuenta lo que hace con estos dos, ya que hoy nos lo pones, vamos camino de la Navidad, porque aquel quien esperamos va a cambiar todo. Se nos anuncia un cielo nuevo y una tierra nueva. A nosotros parece que generación tras generación esto va a continuar siempre así. No es verdad. Dios va a poner un término a todo esto, como pone un término a nuestra vida, como pone un término y un límite al mal, que no hace sino lo que Dios le permite. Sansón ha sido suscitado, y esto es una obra inmensa, que alguien se dedique, va a ser un nazir, nazar en hebreo significa el que guarda, guardar. El nazareno es el que guarda, es uno de los modos como Dios se manifiesta a Moisés. El que guarda la misericordia por 1000 generaciones. Bueno, el nazareno es el que es guardado por Dios para servirle, dedicado a Él totalmente. Esto es una obra inmensa de Dios. Si hay alguien que es tomado, el cristiano es tomado para servir totalmente a Dios. La familia cristiana es iglesia doméstica. Cada cristiano es una obra de arte de Dios en medio de un mundo contrario. Sansón es suscitado en función de liberar, porque Dios nos desvela que su intención es liberarnos, salvarnos, pero liberarnos. Hay algo que nos encadena, algo que nos ata, y nos cuesta tantísimo darnos cuenta que es verdad. Ahora con el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y es un rayo que dice, pero si soy un egoísta, si soy un soberbio, si solo vivo para mí, si estoy todo el día buscándome. Y no tenemos que asustarnos. Eso eres tú y eso soy yo sin Cristo. Bueno, pues Sansón es suscitado para liberar a Israel de la opresión política. Sí, la política. Cuando Jesús dirá a Pilato, que le pregunta a Pilato, ¿tú eres rey? Dice, yo soy rey. Y delante de Jesús todos los reyes doblarán la rodilla, porque no hay verdadero rey si no es afirmado en la verdad. Sí, la verdad de Dios. Todos los reinos de este mundo que se afirman en otras cosas pasarán, están llamados a la ruina, a la debacle, a la desaparición. Por eso Sansón va a liberar a Israel de los filisteos. ¿Y qué significa esta opresión política? Pues significa lo que estamos viendo hoy también. ¿Qué significa? Pues que idolatraban, que se corrompían,
que se sometían a lo que eran los dioses de estos otros pueblos. Y sale Sansón, que ya veis que tampoco era un virtuoso en tantas cosas, y sin embargo es movido por Dios. Y sin embargo es Dios el que actúa en él. Por eso Sansón también queda claro que la obra es de Dios, no es de un hombre, es de Dios. Mirad que vamos a la Navidad y a quien esperamos no es un simple hombre, es Dios. El que toca tu corazón y toca el mío ahora aquí, a través de la palabra, a través de los sacramentos, es Dios mismo, que viene y te dice, yo soy tu liberador, yo estoy contigo, yo te amo. Bueno, pues ahí está Sansón. Los políticos tienen los días contados. Tendrían que servir como tendrían que servir para el bien de todos. Tanto menos lo hacen, tanto más están sometidos a juicio. Y esto también lo tendrían que saber, porque son personas como nosotros, cada uno de ellos. Y no es más importante el partido que lo que Dios quiere. No es más importante sus propios privilegios y sus egoísmos que la verdad hacia la que van también a encontrarse, y que es Dios. Y Juan el Bautista es otra obra de arte de Dios. Y Juan el Bautista viene a anunciar una liberación espiritual. ¿Os cuenta lo que dice? Liberará porque viene a preparar un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto es un pueblo que está esperando al Mesías. Dice que transformará y moverá los corazones porque están los corazones separados. ¿Cuánto se necesita en esta sociedad? Volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Quiere decir que va a restaurar las relaciones. ¿Y cómo las restaura? Dice, porque viene con el espíritu de Elías. Y Elías solo servía a Dios. ¿De qué dice que va a preparar un pueblo que vuelve el corazón hacia Dios? Un pueblo que está esperando la acción de Dios. Porque es un pueblo bien preparado porque se ha dado cuenta de una cosa, que son pecadores. Por eso era un bautismo para el perdón de los pecados. Eran bautizados aquellos que se confesaban y se reconocían necesitados del perdón. Juan el Bautista, qué maravilla que hoy haya también y surjan familias en esta sociedad donde los padres y los hijos se quieren. Más allá de las discusiones, siempre las habrá, pero se forman familias cristianas, pocas, pero brillan. Por eso este pueblo bien dispuesto va a ser, como dice Jesús, sal y luz. ¿Y dónde influye todo esto? Y concluyo. Mirad, hermanos, todo esto concluye en una cosa muy importante. Y si no, no existe posibilidad de liberación. En la conversión personal. ¿Sí? ¿De qué sirve que el otro se vuelva si tú no te vuelves a Dios? No sirve de nada. ¿De qué sirve estar aquí todos los días? Y yo mismo, predicando, celebrando los sacramentos, si yo no me dejo condicionar por Cristo? De nada. Y esta conversión, teniendo ya en cuenta estas lecturas, tiene tres cosas. Lo primero es reconocer que soy un pecador. Y mirad que yo lo repito porque sé lo dificilísimo que es. Todos los días intentamos justificarnos. Siempre son los demás pecadores, los que hacen mal. No te digo ya si hablamos de lo que nos circunda, pero nosotros no. Sí, no, somos nosotros. Y si no, no podré ayudar a los demás, porque les juzgo, les condeno, les separo. Lo primero es reconocer que yo soy un pecador. Y siempre hay estos dos grandes pecados que aunan todos, que es la soberbia y es el egoísmo. Ambas cosas, ahí están conjugándose siempre, desde que tomamos conciencia por la mañana hasta a veces en los sueños. Porque en los sueños también vienen a decirnos el placer o los miedos o aquello que deseamos. Inmediatamente siempre yo, siempre yo, siempre yo. Egoísmo, orgullo. Ahí está después toda la fila de pecados. La segunda cosa es que solamente me puede liberar de esto el Señor. Solo me puede liberar el Señor. ¿Tú lo has intentado, liberarte de los pecados? Inténtalo. Inténtalo. Tú lucha mucho. A ver qué consigues. Tienes que fiarte del Señor. Tienes que confiar en Él. Tienes que perseverar. Tienes que decirle que no puedes. Tienes que decirle que solo Él es la vida, solo Él es el perdón, solo Él es la salvación. Tenemos que darnos cuenta.
Porque si no, nos lleva al límite. Si no, piensas que vas a ser tú, que qué bueno has sido, que cómo te has levantado, que qué santo eres, que cuánto perdonas. ¿Qué va? Si no está el Señor contigo, no hay nada que hacer. Y ya que estamos en Navidad, significa una cosa, que este que nace es el Señor que puede, este niño. Este niño lleva sobre sí, sobre sus hombros, toda la carga de mi miseria. A su imagen y semejanza he sido creado. Este sostiene el universo, porque este verbo que sostiene el universo ha querido hacerse también carne, asumir la condición humana, pero sin dejar de ser el verbo. Aceptar que este lleva toda mi miseria, que este es mi vida, que en este estoy esperando y que en este confío. ¿Has caído hoy? Confía en Él, acude a Él, déjate levantar. 70 veces, acude a Él, avergüénzate, llora, clama, porque no tardará en actuar. Por tanto es que nosotros perseveremos, que no seamos como Zacarías, si no nos dejará mudos, no podremos proclamar la grandeza de Dios, del Dios que tanto nos ama. Que hoy acojamos esta palabra, confesemos nuestros pecados, sepamos que solo en el Señor tenemos la salvación y que aceptemos que este niño, Jesús, es el Señor con nosotros. Que así sea.